Imagina que construyes la fortaleza más inexpugnable del mundo. Tienes muros de 30 metros, fosos, puertas de acero macizo y hasta controles de acceso biométricos de última generación. A ver, todo parece perfecto y hermético, ¿verdad? Bueno, sobre el papel sí. Es la definición clásica de seguridad absoluta. Nos da esa tranquilidad de tener todo bajo llave y creer que el perímetro es infranqueable. Ya, pero si no pones vigilantes en esos muros, si no hay cámaras de seguridad grabando los pasillos internos y sensores en las ventanas, pues alguien terminará escalando la pared o descubriendo cómo engañar a la cerradura, claro. Totalmente. Y fíjate que el mayor problema no es que entren. El problema real es que el tesoro desaparecerá y nadie sabrá qué ha pasado, cómo lo han hecho, ni cuándo. Exacto. Ujú. Esa falsa sensación de seguridad es exactamente lo que vamos a desmantelar hoy. Nuestro material de origen es el capítulo 3 del manual técnico UF353 y nuestra misión en este análisis a fondo es descubrir exactamente cómo se monitorizan de forma continua las fortalezas digitales modernas. Eso es. Queremos ver qué ocurre entre bastidores y cómo reaccionan los sistemas cuando las alarmas empiezan a sonar de verdad. Porque, a ver, esa es la premisa fundamental del texto. Toda la teoría sobre políticas de seguridad, contraseñas robustas y controles de acceso no sirve de absolutamente nada si no existe una supervisión continua que detecte cuando alguien los evade. Claro, es que la monitorización no es simplemente mirar pantallas a ver si pasa algo. Tiene objetivos técnicos y legales muy concretos. Por un lado, tiene un enfoque detectivo, para cazar ataques en curso. Ujú, lógico. Y por otro, un enfoque reactivo, para frenar la hemorragia y preservar evidencias. Y no nos olvidemos del enfoque de cumplimiento normativo. Las leyes actuales exigen pruebas fehacientes de que se vigilan los datos. Madre mía, la parte legal siempre está ahí. Bueno, vamos a empezar por los cimientos. Para detectar un ataque, un analista necesita pistas, y ahí es donde el manual introduce la materia prima de la ciberseguridad. Las trazas y los registros, los famosísimos logs. Los logs, exacto. La base de todo. Pero el texto deja muy claro que no todo evento en un ordenador es auditable. O sea, el sistema no guarda un registro cada vez que alguien mueve el ratón o abre la calculadora. Sería una locura. Claro, es que el volumen de información sería inmanejable. Si registras absolutamente todo, el ruido sepultaría las verdaderas amenazas. No encontrarías nada. Ya, buscar una aguja en un pajar. Eso es. Por eso los sistemas operativos priorizan qué eventos son auditables. Se busca registrar acciones que supongan un cambio de estado o un riesgo potencial. Por ejemplo, los inicios de sesión, Vale. o las escaladas de privilegios, las modificaciones en ficheros críticos del sistema, o incluso la conexión de dispositivos externos no reconocidos. Esas son las huellas dactilares que un investigador va a buscar después. Y el material es muy específico sobre cómo se archivan estas huellas. Fíjate que en el ecosistema de Windows el texto hace muchísimo hincapié en 3 números concretos. Los llama Event IDs o identificadores de eventos. Son el 4624, el 4625 y el 4720. Sí, los trata casi como la santísima trinidad de las alertas de seguridad en Windows. O sea, ¿por qué un analista busca exactamente esos 3 números entre los miles posibles que debe haber? Pues porque esos 3 números cuentan la historia de la puerta de entrada. A ver, el visor de eventos de Windows clasifica cada acción con un código. El 4624 significa que se ha producido un inicio de sesión exitoso. Alguien ha entrado. Vale, el 4624 es luz verde. Exacto. El 4625, por el contrario, indica un intento de inicio de sesión fallido. Alguien ha puesto mal la contraseña. Y luego está el 4720, que es una señal de alerta máxima. Significa que se acaba de crear una nueva cuenta de usuario en el sistema. Ostras, claro. Si un atacante entra y quiere asegurarse de poder volver a entrar mañana, lo primero que hará será crear un usuario oculto con privilegios de administrador. Totalmente. Ver un 4720 a las 3 de la mañana es motivo más que suficiente para despertar a todo el equipo de seguridad. Es una puerta trasera de manual. Tela. Bueno, eso cubre la parte de Windows. Pero también se menciona que en sistemas Linux la arquitectura para guardar estas pistas es completamente distinta. O sea, no hay un visor visual con números de esa forma, no. No, la filosofía en Linux es bastante diferente. Todo se basa en ficheros de texto plano. Los registros de autenticación suelen vivir en archivos muy concretos, por ejemplo en la ruta var log auth.log.
Ujú, vale. Pero fíjate que para una monitorización de seguridad profunda de verdad, Linux utiliza un subsistema del núcleo llamado Audit-D. No es un simple archivo de texto, ¿eh? Es un componente que se integra directamente en el corazón del sistema operativo y vigila las llamadas al sistema. O sea que vigila al nivel más bajo posible. Eso es. Puede registrar exactamente qué usuario ha tocado qué archivo, incluso si ese usuario intenta borrar sus propias huellas después. Es muy potente. Vale, pero claro, para que esa pista sirva de algo, el log no es solo un aviso. Tiene una anatomía estricta. Registra el quién, el qué, el desde dónde y el cuándo. Fundamental esa estructura, sí. Y aquí quiero detenerme en el cuándo, porque las fuentes subrayan muchísimo un protocolo llamado NTP, el Network Time Protocol. Para entender su importancia, a ver qué te parece esta analogía. A ver, dispara. Es como en las películas de atracos cuando todos los miembros de la banda sincronizan sus relojes antes de entrar al banco. Si en una empresa el ordenador de ventas dice que una intrusión fue a las 3 en punto y el servidor de la base de datos dice que la extracción de archivos fue a las 3:05, eso arruina la investigación. Totalmente. Esa analogía ilustra exactamente el problema. Ujú. En una red empresarial moderna hay miles de dispositivos. Si cada uno tiene su reloj interno desfasado por unos minutos o incluso segundos, es imposible reconstruir la línea temporal de un ataque. Claro, no sabes qué pasó primero. Exacto. El atacante salta de una máquina a otra. Si el tiempo no cuadra, no puedes demostrar la causalidad de los eventos. Y ojo, que esto va mucho más allá de la simple comodidad para el investigador. Tiene implicaciones legales severas. Claro, entiendo. Porque si un juez mira esos registros, la defensa del cibercriminal podría argumentar que son eventos totalmente inconexos. Que no tienen nada que ver. Eso es. La integridad de la línea de tiempo es la base de la cadena de custodia digital. Si las marcas de tiempo no coinciden, gracias a un protocolo NTP robusto, un tribunal podría rechazar esos logs como prueba directamente. Madre mía, todo por no tener el reloj en hora. Tal cual. Y ligado a esto, el texto menciona la necesidad de almacenar estos registros en sistemas de solo escritura. Es decir, repositorios donde la información se puede añadir y leer, pero nunca modificar o borrar. Ya, lógico. Si un log puede ser editado por el atacante, pierde toda su validez forense. Exactamente. No tendría ningún valor probatorio. De acuerdo. Entonces, tenemos un sistema que guarda pistas inalterables y con relojes perfectamente sincronizados. Todo genial. Pero ahora surge un problema de escala que es evidente. El volumen de datos. Sí, si una empresa tiene 1000 servidores, decenas de cortafuegos y bases de datos, pues está generando millones de logs por hora. O sea, un equipo humano no puede leer texto plano a esa velocidad. Es físicamente imposible. Ni de broma. Y es aquí donde el manual da el salto lógico a la solución tecnológica. La correlación y la plataforma SIEM. El famoso SIEM. Sí, la plataforma de gestión de eventos e información de seguridad. Piensa en el SIEM como el cerebro analítico central de la empresa. Su función principal no es solo almacenar, sino correlacionar. Y esto es vital porque los atacantes de hoy no lanzan ataques ruidosos y evidentes. Ya. El manual utiliza el ataque de credential stuffing o relleno de credenciales para ilustrar esto. Pero a ver, me llama la atención el mecanismo en sí. ¿Cómo funciona exactamente y por qué genera tantos logs sin parecer un ataque masivo? Pues mira, el relleno de credenciales se basa en un fallo humano muy común, la reutilización de contraseñas. Un atacante compra en el mercado negro una lista de correos y contraseñas filtradas de, yo qué sé, un foro de un gimnasio que fue hackeado hace meses. Vale, la típica filtración de datos que sale en las noticias. ¿Esa es? Como la gente suele usar la misma contraseña para todo, el atacante programa un software para probar esas credenciales contra el servidor de correo de tu empresa. Pero la clave aquí es que lo hace lentamente. Prueba a muy baja velocidad para no levantar sospechas. Claro, entonces en el log del servidor de correo veríamos cientos de códigos 4625 esparcidos a lo largo de varias horas o días, que son inicios de sesión fallidos. Exacto. Y claro, para un administrador despistado podrían parecer simplemente empleados olvidando su clave, ¿no? Esa es la trampa. Aislados esos logs no significan nada, pero de repente aparece un éxito. Un código 4624. El atacante ha entrado. Bingo. Y 30 segundos después, ese mismo usuario, que supuestamente está leyendo su correo, intenta acceder a una base de datos financiera súper restringida, lo que genera una alerta en otro sistema completamente distinto. O sea, un salto de sistema. Eso es.
Un analista humano jamás vería la conexión entre esos eventos separados en distintos servidores entre millones de líneas de texto. Pero el SIEM sí. El SIEM une esos puntos y concluye automáticamente, esta cuenta ha sido comprometida. ¡Qué pasada! Pero, a ver, hay algo que no termina de encajarme en todo esto. Si un cortafuegos habla un idioma con su propio formato de texto, un servidor Windows usa sus Event IDs y un router utiliza otra sintaxis completamente distinta, ¿cómo hace el SIEM para juntarlos? Es una gran pregunta. O sea, es una especie de traductor universal en tiempo real que obliga a los sistemas a corroborar sus historias. Es una excelente forma de describirlo, la verdad. Y el proceso técnico detrás de esa traducción se llama normalización. Normalización, vale. Antes de analizar absolutamente nada, el SIEM ingiere todos esos formatos caóticos y extrae los campos clave. Lo que le importa: dirección IP, usuario, hora y acción. Luego reescribe toda esa información en un formato estándar único. Ah, claro, homogeneiza los datos. Exacto. Solo cuando toda la red habla esta especie de esperanto cibernético, el motor del SIEM puede aplicar sus técnicas de correlación. Vale, ahora lo pillo. Y hablando de correlación, las fuentes mencionan varias técnicas, como reglas estáticas o basadas en estadística. Pero hay una que suena bastante radical. La llaman VBA, o Análisis de Comportamiento de Entidades y Usuarios. El WEBA. Eso supone un cambio de paradigma total en la industria. Tradicionalmente, un SIEM funciona con reglas predefinidas, como si hay 5 fallos de contraseña en un minuto, bloquea la cuenta. Reglas fijas de toda la vida. Eso es. El problema es que los atacantes ya conocen esas reglas. Saben que el límite es 5, pues hacen 4 intentos, esperan un rato y vuelven. WEBA no usa reglas fijas. Emplea algoritmos de aprendizaje automático para establecer una línea base de comportamiento de cada empleado de forma individual. O sea, el sistema estudia la rutina diaria de un trabajador. A qué hora enciende el ordenador normalmente, desde qué ubicación geográfica se conecta, a qué carpetas accede y qué volumen de datos suele descargar cada día. Efectivamente. Imagina un empleado del departamento de diseño. Siempre trabaja desde Madrid, en horario de mañana, y suele descargar archivos de imagen pesados. Vale, ese es su perfil normal. Pues si de repente ese mismo usuario se conecta a las 3 de la madrugada desde una IP en otro continente e intenta exportar 100 gigabytes de bases de datos de clientes, el sistema no necesita una regla previa. Claro, canta muchísimo. Detecta una desviación masiva de su comportamiento normal y dispara una alarma crítica inmediatamente. Es alucinante. Entonces el SIEM es como un detective brillante atando cabos en la oficina. Pero claro, un detective es inútil si no tiene investigadores en la escena del crimen recogiendo las pruebas originales. Así es. Alguien tiene que darle los datos. ¿Y cómo obtiene el SIEM los datos de una red que procesa terabytes de información? Aquí pasamos a los recolectores de información. El manual habla de los HIDs, los NIDs y los IPS. Vamos a empezar por los HIDs, sistemas de detección de intrusos basados en host. Vale. Los IDs son agentes de software. Son programas que se instalan directamente en cada equipo individual, ya sea el portátil de un empleado o un servidor crítico de la empresa. La clave es que tienen visibilidad total de lo que ocurre dentro de esa máquina concreta. Vale, están instalados dentro. Y el texto resalta una función clave de los IDs llamada FIM, o monitorización de la integridad de ficheros. Y dice que lo hace calculando hashes criptográficos. Los hashes, ¿sí? Para que quienes nos escuchan puedan visualizar esto correctamente, ¿qué es exactamente un hash en este contexto y por qué es tan efectivo para detectar intrusos? Pues mira, un hash es una función matemática que toma un archivo, sin importar si es un texto pequeño o un vídeo gigante, y genera una cadena de texto alfanumérica única. Es, literalmente, el ADN digital de ese archivo. Vale, una huella digital. ¿Matemática? Exacto. Si un atacante logra entrar en un servidor y modifica una sola línea de código en un archivo de configuración para dejar una puerta trasera, por fuera el archivo podría parecer idéntico. El mismo nombre, el mismo tamaño en disco, Claro, el administrador no notaría nada raro a simple vista. pero su hash criptográfico cambiará radicalmente. No se parecerá en nada al original. El HIDS está escaneando el sistema constantemente. Compara los hashes actuales con los originales y si detecta la más mínima variación,
alerta inmediatamente al 100. Es como si cambiara el ADN del archivo y el sistema lo detectara. Eso es. Y la gran ventaja del HIDS es que, al estar instalado dentro de la máquina, ve las acciones del atacante incluso si la conexión por la que entró a través de la red estaba cifrada. Ostras, eso es una ventaja enorme. ¿Y cuál sería su punto débil entonces? Pues que si el atacante consigue privilegios de administrador del sistema, el máximo nivel, puede simplemente ordenar al sistema operativo que apague el software del HITS. Ay, claro. Corta los cables de la cámara de seguridad desde dentro. Tal cual. Por eso no podemos depender solo de la vigilancia interna en los equipos. Necesitamos la otra pieza del puzzle, que son los NIDS, los sistemas de detección basados en red. Los que vigilan el tráfico en las autopistas de la empresa, por así decirlo. El manual nombra herramientas como Snort o ZIC, y aquí hay un concepto técnico que necesita un poco de aclaración. Dime. Se dice que el NIDS copia los paquetes de red silenciosamente mediante port mirroring o usando un dispositivo TAP. O sea, ¿cómo se vigila el tráfico masivo de una red sin alterar la comunicación? A ver, imagina un gran cruce de carreteras empresariales. El port mirroring, o puerto espejo en español, es una configuración que se hace en el propio conmutador de red, en el switch. Vale. Le dices al equipo de red, oye, todo el tráfico que envíes al servidor web, hazle una copia exacta y mándasela también al NITS. Es como un telefonista copiando mensajes en una centralita. El problema es que esto requiere recursos del propio equipo de red y puede saturarlo. Ya, claro, le estás dando el doble de trabajo. ¿Y el TAP? Por otro lado, un TAP es un dispositivo físico. Es un divisor de cable real que se intercala en la conexión. Separa la señal eléctrica u óptica en dos caminos. Una señal sigue su camino normal hacia el destino y la otra copia va directa al NITS. Ah, o sea que es hardware puro y duro. Exacto. Es un puente de escucha físico. Y lo mejor es que es completamente invisible e indetectable para cualquier atacante que esté en la red. Vale, queda clarísimo. Sin embargo, tanto el HITS como el NITS comparten una limitación técnica importante que se refleja en sus propias siglas, la letra D de detección. Su trabajo es observar y reportar al SIEM, pero no actúan, ¿no? Son solo sensores. Efectivamente, solo miran y avisan. No pueden parar el golpe. Y la evolución natural de esto, según el manual, es el IPS, el Sistema de Prevención de Intrusiones. Esta herramienta sí que toma medidas, corta conexiones y bloquea tráfico malicioso en cuestión de milisegundos. Exacto. Pasa de ser un observador pasivo a un elemento activo en línea. Todo el tráfico de la red tiene que atravesar el IPS obligatoriamente. Si ve algo malicioso, simplemente no deja pasar esos paquetes, los destruye. Espera, aquí veo una fricción técnica importante. A ver. Si le damos a un algoritmo la autoridad absoluta para cortar el tráfico de la red de forma automática, basándose en una sospecha, ¿qué pasa si el sistema sufre una avería? O si la base de datos comete un error y genera un falso positivo masivo. Buf, el gran dilema. Claro, es que ¿podría una herramienta de seguridad dejar a una empresa entera sin conexión a Internet por error? El texto menciona dos configuraciones posibles ante un fallo del equipo, fail open y fail closed. ¿Cómo se toma esa decisión tan bestia? Es que esa es probablemente la decisión de diseño más difícil en la arquitectura de redes, porque enfrenta la disponibilidad del negocio contra la seguridad extrema. Fíjate, si el IPS falla, se rompe físicamente o el software colapsa y está configurado como fail open, significa que deja las puertas abiertas de par en par. O sea, deja de analizar. Deja de analizar y permite que todo el tráfico fluya sin control. Asumes el riesgo de que entre un ataque. Sí, pero el negocio sigue funcionando. Entiendo. O sea, si eres una plataforma de comercio electrónico, digamos, en plena campaña del Black Friday, prefieres asumir el riesgo de un ataque antes de que la web se caiga y pierdas millones de euros en ventas por minuto. Correcto. El negocio manda. Pero ahora imagina el otro escenario, la configuración fail closed. Si el IPS falla por lo que sea, se bloquea absolutamente todo el tráfico. Nadie entra y nadie sale. La red queda paralizada por completo. Madre mía. Pero claro, piénsalo. Si eres una instalación militar, una central nuclear o un banco que procesa transferencias críticas de millones, la disponibilidad de la red es secundaria. Tu máxima prioridad es que no se filtre información confidencial bajo ningún concepto. Claro. Prefieres detener toda la operatividad, aunque los empleados no puedan ni enviar un email, antes que dejar una ventana abierta al enemigo. Exactamente. Es una decisión de evaluación de riesgos pura y dura. Vale, pongamos que los sistemas han funcionado.
el IPS ha bloqueado algo sospechoso o el SIEM ha generado una alerta crítica de máxima prioridad. En este punto dejamos el análisis del algoritmo y entra el factor humano, ¿verdad? Llegamos a la fase de triaje y respuesta a incidentes. Porque detrás de tanta automatización y tanta máquina, siempre hay un analista de seguridad en un centro de operaciones, en un SOC, mirando la pantalla. Y su primer trabajo es el triaje, confirmar si el fuego es real o es una falsa alarma. Y el texto divide estas alertas en 3 categorías. Y ojo porque la terminología tiene trampa. Menciona el verdadero positivo, que es evidente, un ataque real, el falso positivo, que es una regla mal ajustada que confunde tráfico legítimo con una amenaza. Los típicos dolores de cabeza de los analistas. Sí, pero luego introduce un término llamado verdadero positivo benigno. O sea, suena a contradicción total, que es un ataque real, pero inofensivo. Es un concepto súper interesante. Es un evento que técnicamente viola todas las reglas de seguridad configuradas, pero tiene una justificación legítima de negocio por detrás. A ver, ponme un ejemplo. Imagina a un administrador de sistemas de la empresa que necesita hacer un mantenimiento de emergencia un domingo a las 3 de la madrugada. Y lo hace desde el wifi de un hotel, conectándose a decenas de servidores a la vez y moviendo archivos. Vale. Para el SIEM y para el sistema UEBA del que hablábamos antes, ese comportamiento es la definición del libro de un cibercriminal extrayendo datos masivamente. Se genera una alerta de gravedad máxima. Es un positivo real respecto a la regla escrita. Claro, la máquina ha hecho su trabajo. Eso es. Pero es benigno porque la acción está autorizada por la empresa. No hay malicia. Entendido. Para descartar o confirmar eso, imagino que el analista investiga el contexto y acude a plataformas de inteligencia de amenazas y demás. Sí, cruza datos con bases externas, comprueba IP sospechosas, llama al empleado si hace falta, etc. Vale, y si verifica que es un intruso de verdad, el manual detalla las acciones de contención. Y hay una que me llama poderosamente la atención: el volcado de la memoria RAM. A ver, para alguien ajeno a la informática forense, volcar la memoria suena a borrarla o vaciarla. ¿Por qué un investigador necesita extraer la memoria RAM de un equipo infectado antes de apagarlo? Es una cuestión puramente de volatilidad de los datos. Muchos malwares avanzados de hoy en día ya no se instalan en el disco duro. Lo hacen a propósito para evitar dejar archivos físicos que el HITS pueda detectar con sus firmas o sus hashes. Ah, o sea que viven solo en la memoria temporal. Exacto. Se ejecutan directamente en la memoria RAM. Además, fíjate, si hay un ataque de ransomware que está cifrando los datos de la empresa, las claves criptográficas que está usando el malware en ese momento residen temporalmente en esa memoria RAM. ¡Ostras! Claro, si el analista, presa del pánico, simplemente desconecta al servidor de la corriente para parar el ataque, la memoria RAM se borra instantáneamente, se volatiliza, pierde el código del malware, pierde las claves de descifrado y destruye la escena del crimen. O sea, un desastre forense absoluto. Total. El volcado es básicamente hacer una copia exacta de esa memoria en vivo, byte a byte, para analizarla después con calma en un entorno seguro y aislado. Y mientras el equipo técnico lidia con el volcado en la cuarentena y la contención, hay otro reloj en marcha que no es técnico, sino legal. Y esto da pavor. La pesadilla de los abogados. Sí. Si el ataque compromete datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, el famoso RGPD, entra en juego con una exigencia brutal. El texto dice que hay que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas. Y ojo que ese límite de 72 horas es innegociable. No importa si es fin de semana o si todavía no sabes el alcance total del ataque o cuántos datos te han robado. Debes notificarlo sí o sí. Es que es poquísimo tiempo. ¿Lo es? Y ocultar un incidente o no cumplir ese plazo puede resultar en multas gigantescas. Hablamos de sanciones que alcanzan hasta el 4% de la facturación global anual de la empresa. Madre mía, ¿el 4%? Sí. Es un golpe reputacional y económico que a menudo es peor que el daño del propio ataque en sí. Es una presión asfixiante, de verdad. Imagina la escena. El pobre analista de madrugada intentando averiguar si el rastro en el SIEM pertenece a un grupo de cibercrimen de élite o a un fallo interno de Paco de contabilidad, extrayendo memoria RAM en vivo mientras el contador legal de las 72 horas no para de hacer tic-tac en su cabeza. Es un trabajo de muchísimo estrés, desde luego. Y es por esta misma complejidad que el manual aclara que las organizaciones no afrontan estas crisis solas.
Si la intrusión es devastadora o supera sus capacidades, se escala el problema a los organismos CERT, los equipos de respuesta a emergencias informáticas. Lógico. Ninguna empresa estándar tiene los recursos para enfrentarse a una amenaza persistente de origen estatal o de crimen organizado a gran escala. Y en España, el texto explica muy bien cómo está estructurada esta ayuda oficial. Sí, detalla dos grandes pilares muy diferenciados. Por un lado tenemos a INCIBE CERT, que tiene un enfoque hacia el sector privado. Protege a los ciudadanos de a pie, a las empresas privadas y a la red académica. Tienen el famoso teléfono 017 de ayuda ciudadana. Correcto. Pero claro, si el ataque apunta más alto, entra en juego la otra cara de la moneda, el CCN CERT. Exactamente. El Centro Criptológico Nacional, que para quien no lo sepa es una rama del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Palabras mayores. Palabras mayores. Sí, su mandato no es la empresa privada, sino el sector público. Ellos responden cuando el ataque afecta a ministerios, administraciones públicas y, lo más crítico, las infraestructuras esenciales del país. ¿Te refieres a la red de distribución eléctrica, hospitales públicos, gestión de agua y cosas así? Eso es, los sistemas que mantienen el país funcionando. Además, son los arquitectos del Esquema Nacional de Seguridad que deben cumplir estas entidades. Y esto no se detiene en las fronteras nacionales, claro. Si un grupo criminal ataca hospitales en España, Francia y Alemania simultáneamente, entran las organizaciones supranacionales. El texto menciona a ENISA para coordinar a nivel europeo y a FIRST a nivel global. FIRST es vital hoy en día. Sí, un foro inmenso que agrupa a cientos de equipos CERT de todo el mundo para compartir datos de inteligencia de amenazas en tiempo real. Pero oye, hay un dato histórico en el manual sobre el origen de los CERT que pone toda esta maquinaria moderna en perspectiva. ¿Ah, sí? ¿Te refieres al nacimiento del CERT original? Sí. Todo este entramado enorme de agencias de inteligencia, líneas directas, protocolos internacionales y herramientas avanzadísimas nació en 1988 en la Universidad Carnegie Mellon con la creación del CERT-CC. El primero de todos. ¿Y sabes el motivo? Un incidente totalmente aislado, el gusano Morris. Es súper revelador pensar que el primer gran mecanismo de defensa cibernética global no se creó de forma preventiva tras sesudos estudios. ¿Qué va? ¿Qué va? Se creó porque un estudiante lanzó un código experimental que por error se descontroló y paralizó el 10% de todos los ordenadores conectados a la incipiente Internet de la época. Demuestra que la ciberseguridad, en su propio origen, es puramente reactiva. Es que es una lección de humildad tremenda para la industria. Por mucha monitorización, mucho SIEM y muchas reglas predictivas que tengamos hoy en día, en el fondo seguimos construyendo muros más altos solo después de descubrir que alguien ha logrado saltarlos. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos abarcado muchísimo terreno hoy diseccionando este capítulo del manual, UF 1353. Hemos visto cómo una pista tan microscópica como un intento de inicio de sesión fallido, un simple Event ID 4625, es registrada y asegurada en el tiempo por protocolos como NTP. Y cómo esos datos fluyen por la red, evidentes que en el peor de los escenarios acabará contactando con las agencias de inteligencia nacionales. Es un ecosistema técnico fascinante. Está diseñado para transformar el caos absoluto de millones de datos dispersos en inteligencia procesable, garantizando no solo la supervivencia técnica de la red, sino la viabilidad legal y económica de la empresa. Es una maquinaria muy compleja, pero imprescindible hoy en día. Sin duda. Pero antes de cerrar esta inmersión a fondo, me gustaría rescatar un concepto del que hablamos en la parte analítica, el famoso sistema VVA. Y el análisis de comportamiento. Ese. Hemos comentado cómo estos algoritmos de inteligencia artificial aprenden la rutina diaria para crear una línea base de comportamiento. A qué hora llega un empleado a la oficina, desde qué ubicación se conecta, qué archivos abre y qué volumen de información descarga habitualmente. Todo con el objetivo loable de detectar anomalías que indiquen que un hacker ha robado sus credenciales. Sí, la justificación de seguridad es impepinable. Y aquí dejo una reflexión para quienes nos escuchan. En un ecosistema empresarial donde una inteligencia artificial escudriña minuciosamente cada clic, cada pausa y cada acceso a un archivo de un trabajador para definir matemáticamente qué es su normalidad, a ver, ¿en qué punto exacto la monitorización legítima para protegerse de los atacantes externos se vuelve indistinguible de la vigilancia corporativa absoluta y total sobre el propio trabajador?
Es una frontera muy difusa, desde luego. Una idea bastante compleja para masticar la próxima vez que iniciéis sesión en vuestro ordenador del trabajo y penséis en quién o qué está miando.